Un destello de luz rasgó la noche, iluminando el cielo como si el sol hubiera decidido romper el horizonte por un instante. La explosión que siguió retumbó en las calles desiertas de la ciudad, haciendo temblar los cimientos de los edificios en ruinas. Javier, un exmilitar de mirada intensa y cicatrices que hablaban de batallas pasadas, se agachó detrás de un vehículo destrozado. Su corazón latía con fuerza, pero no solo por el miedo, sino por la rabia que lo consumía. «No puede ser», murmuró mientras observaba cómo una nave alienígena flotaba sobre lo que quedaba de la ciudad. Tenía que ser un sueño, una pesadilla de la que no podía despertar. La humanidad había enfrentado muchos desafíos, pero esto era diferente. La invasión había comenzado. La noche estaba en calma, un silencio inquietante envolvía la ciudad. De repente, un destello de luz atravesó el cielo, como si el mismo sol hubiera decidido caer sobre la tierra. La explosión que siguió estremeció el suelo, haciendo temblar los vidrios y sacudiendo los corazones de quienes aún quedaban en pie. Desde los escombros de lo que una vez fue un bullicioso centro urbano, un grupo de sobrevivientes miraba hacia arriba, con la esperanza desvaneciéndose ante la realidad aterradora que se cernía sobre ellos. Javier, un hombre de mirada intensa y cicatrices que contaban historias de batallas pasadas, se encontraba entre ellos. Había perdido a su familia en la guerra, y su dolor se había transformado en un fuego interno que lo impulsaba hacia adelante. «Debemos movernos», gritó, su voz resonando por encima del eco de las sirenas y el crujido del metal en ruinas. Su experiencia militar le decía que cada segundo contaba. Al lado de Javier estaba Ana, una científica con una mente brillante y una determinación inquebrantable. Sus ojos, llenos de preocupación pero también de resolución, se fijaron en Javier. «Si no hacemos algo pronto, no habrá nada que salvar», dijo, mientras sostenía un dispositivo improvisado en sus manos. «He estado trabajando en algo que podría ayudarnos a combatirlos, pero necesito tiempo». Marco, un joven ingeniero con una chispa de ingenio en sus ojos, escuchó atentamente. «¿Qué necesitas?», preguntó con voz firme. Aunque su juventud lo hacía parecer inexperto, había demostrado ser un recurso invaluable en momentos de crisis. Con su habilidad para crear soluciones rápidas a partir de lo que encontrara a su alrededor, era un rayo de esperanza en medio de la desesperación. La atmósfera estaba cargada de tensión, el aire olía a humo y metal derretido, mientras las luces parpadeantes de las naves alienígenas se reflejaban en los rostros cansados de los sobrevivientes. Se movían entre los restos de edificios colapsados y vehículos destrozados, tratando de encontrar refugio y seguridad. El conflicto se hacía evidente, la llegada de la flota alienígena no era solo una invasión, era una condena a la humanidad. Javier sintió el peso del miedo y la incertidumbre aplastarlo. La misión que tenían por delante no sería fácil, pero había algo dentro de él que se negaba a rendirse. «No podemos permitir que nos derroten», dijo con firmeza, mirando a cada uno de los presentes. «Vamos a luchar». Ana asintió, determinada. «Necesitamos unir fuerzas con otros grupos de sobrevivientes», sugirió. «Hay más personas como nosotros que han resistido y están listas para pelear». Mientras discutían su próximo movimiento, un estruendo resonó en la distancia. Una nave alienígena descendía lentamente, iluminando el área con su luz fría y ominosa. «¡Rápido!». «¡Ha cubierto!», gritó Javier, tomando la delantera. La adrenalina corría por sus venas mientras corrían hacia un edificio parcialmente derrumbado. Dentro del edificio, el grupo se reunió en un rincón oscuro, donde la luz del exterior apenas podía llegar. Javier miró a sus compañeros, sabía que tenían que actuar rápido. El tiempo se les acababa y la guerra había comenzado. El interior del edificio era un laberinto de sombras y escombros. Las paredes estaban cubiertas de grafitis desgastados, vestigios de un tiempo más feliz que ahora parecía tan lejano. Javier se apoyó contra una pared fría, tratando de recuperar el aliento mientras escuchaba los ecos de las naves alienígenas sobrevolando la ciudad. La tensión en el aire era palpable, todos sabían que la supervivencia dependía de su capacidad para unirse y luchar. «Necesitamos un plan», dijo Ana, sus ojos brillando con fervor mientras trataba de calmar el caos que amenazaba con desbordarse. «He estado trabajando en un dispositivo que puede interferir con sus comunicaciones. Si logramos desactivar su coordinación, podremos tener una oportunidad». «¿Qué necesitas para terminarlo?», preguntó Marco, ansioso por contribuir. Su mente ya estaba procesando cómo podría ayudar a Ana. «Más componentes electrónicos, algo de energía, pero lo más importante es que necesito tiempo y un lugar seguro para trabajar», explicó Ana, consciente de la dificultad de la tarea. «Si podemos encontrar un taller o una fábrica abandonada, allí podría hacer algo que realmente funcione».
Javier asintió, su mente ya trazando un plan. Hay una antigua planta de manufactura cercana. Debería estar relativamente intacta y podríamos encontrar lo que necesitas allí. Miró a su alrededor, evaluando a los demás. ¿Quién está dispuesto a arriesgarse? Yo voy, dijo Marco sin dudar, mostrando una determinación que sorprendió a Javier. Conozco algunos atajos. Podemos llegar rápido. Yo también iré, agregó Ana, impaciente por empezar a trabajar en su proyecto. Javier sabía que necesitaba mantener a su grupo unido y motivado. Está bien, vamos juntos. Pero debemos ser sigilosos. No podemos permitir que nos detecten. La idea de dejar a alguien atrás le resultaba dolorosa, pero sabía que no podían arriesgarse a perder más miembros del equipo. Mientras se movían hacia la planta de manufactura, la ciudad se sentía como un campo de batalla. Los ecos de la destrucción resonaban en cada esquina, y el miedo era una sombra constante que acechaba en sus corazones. Javier no podía evitar recordar a su familia, preguntándose si aún podrían estar vivos en alguna parte del mundo devastado. Unos minutos después, llegaron a la planta. La entrada estaba bloqueada por escombros, pero Marco rápidamente encontró una forma de entrar por una ventana rota en el lado trasero del edificio. Se deslizaron dentro, con la luz tenue filtrándose por las rendijas del metal oxidado. El lugar estaba lleno de máquinas viejas y herramientas abandonadas. El aire olía a aceite rancio y polvo acumulado. Ana se puso a trabajar casi inmediatamente, buscando los componentes que necesitaba entre el desorden. Javier y Marco se encargaron de vigilar el perímetro. Mientras Ana se movía entre las máquinas, su mente estaba concentrada en el dispositivo. Recopilaba piezas mientras murmuraba fórmulas y cálculos en voz baja. Javier observaba cómo se sumergía en su trabajo. Había algo en su pasión que le daba esperanza. ¿Crees que realmente podemos vencerlos?, preguntó Marco en un momento de debilidad. Javier lo miró a los ojos, tratando de infundirle confianza. No tengo todas las respuestas, pero tenemos algo que ellos no tienen: determinación. La respuesta pareció calmar a Marco, aunque las dudas seguían acechando en la mente del joven ingeniero. De repente, un estruendo resonó desde el exterior. Las luces parpadeantes de las naves alienígenas iluminaban el cielo oscuro mientras un grupo de soldados alienígenas aterrizaba cerca de la planta. Javier sintió una oleada de pánico recorrer. En la penumbra del edificio, el grupo se reunió en un círculo apretado. Las sombras danzaban en las paredes agrietadas, proyectando figuras inquietantes que parecían reflejar la ansiedad que todos sentían. Javier se tomó un momento para observar a cada uno de ellos. Ana, con su cabello desordenado y sus ojos llenos de determinación, parecía estar en un constante estado de alerta. Marco, con sus manos temblorosas pero firmes, sostenía un viejo mapa de la ciudad que había encontrado entre los escombros. «Debemos encontrar un lugar seguro», dijo Javier, rompiendo el silencio. «No podemos quedarnos aquí mucho tiempo». «Hay un refugio a unas pocas calles de aquí, en el antiguo centro comunitario», sugirió Ana. «Es un lugar más seguro y podríamos reunir a más sobrevivientes allí». Su voz era clara y decidida. La idea resonó con todos, pero Javier sabía que llegar hasta allí no sería fácil. «Si vamos al centro comunitario, necesitamos un plan», interrumpió Marco. «Los alienígenas patrullan la zona y cualquier ruido podría atraer su atención». Sus ojos brillaban con la pasión de alguien que había pasado horas pensando en cómo sobrevivir. «Podemos usar el sistema de alcantarillado para movernos sin ser vistos», propuso Ana. «He leído que algunas se conectan cerca del centro comunitario. Si logramos acceder a ellas, podríamos evitar el contacto directo». Javier asintió, sintiendo que estaban en la dirección correcta. «Está decidido entonces. Nos dividiremos en dos grupos. Uno irá por el alcantarillado y el otro preparará una distracción para desviar la atención de los alienígenas». «¿Y tú qué harás?», preguntó Ana, su mirada preocupada. «Yo iré con el grupo de distracción», respondió Javier, decidido. «Soy el único que puede manejar un arma y necesito asegurarles que tendrán tiempo suficiente para llegar». Ana frunció el ceño. «No quiero que te arriesgues más de lo necesario, Javier. Todos somos importantes en esto». «Lo sé», replicó él, «pero si no nos enfrentamos a ellos ahora, no habrá nadie a quien proteger». La determinación en su voz resonó en la sala oscura. Después de planificar su estrategia, el grupo se preparó para partir. Javier tomó un viejo rifle que había encontrado en una tienda de armas cercana. Su peso le brindaba una sensación de seguridad. Ana revisó su dispositivo improvisado,
ajustando algunos cables y asegurándose de que funcionara correctamente. Marco se encargó de reunir algunas herramientas que podrían ser útiles en el camino. Todo listo, dijo Marco mientras terminaba de empacar. Recuerden, la comunicación es clave, advirtió Javier. Mantengan contacto por radio y no se separen demasiado. La tensión aumentaba mientras los grupos se preparaban para salir. Javier se despidió brevemente, sintiendo un nudo en el estómago al mirar a Ana y Marco. Eran sus aliados, pero también habían llegado a ser sus amigos en este mundo desgarrado. Cuídense, les dijo con sinceridad. Y vuelvan a mí. Con un último vistazo al grupo, Javier se dirigió hacia la salida del edificio, donde la oscuridad exterior lo envolvió. Los sonidos lejanos de la guerra resonaban a su alrededor, explosiones retumbando a la distancia, gritos de personas aterrorizadas y el zumbido ominoso de las naves alienígenas sobrevolando la ciudad. Mientras Javier avanzaba hacia el lugar acordado para la distracción, su mente estaba llena de recuerdos de su familia, risas, abrazos y momentos de felicidad que parecían tan lejanos ahora. Esa memoria lo impulsaba, convirtiendo su dolor en fuerza. El grupo de distracción se movió sigilosamente entre los escombros, buscando oportunidades para atraer la atención de los alienígenas sin ser detectados. Cada paso era un recordatorio del peligro inminente. Sin embargo, Javier sabía que debía mantenerse enfocado, cualquier error podría costarles la vida. Al llegar a una intersección, Javier hizo una señal al grupo para detenerse. Observó las naves alienígenas patrullando en círculos, sus luces parpadeantes iluminando el área como faros en la oscuridad. Con un profundo aliento, Javier sintió la presión aumentar mientras se preparaban para poner en marcha su plan. Cuando yo dé la señal, ustedes harán ruido desde la izquierda, murmuró Javier, su voz apenas un susurro. Yo me encargaré del lado derecho. Los miembros del grupo asintieron con nerviosismo, listos para actuar. El tiempo se extendía como un chicle estirado, cada segundo sintiéndose como una eternidad. Cuando llegó el momento, Javier levantó su mano y gritó, «¡Ahora!». El estruendo resonó mientras los demás hacían ruido. Las naves alienígenas giraron hacia ellos, sus luces enfocándose en el movimiento. Javier se movió rápidamente hacia el lado opuesto, concentrándose en atraer la atención hacia sí mismo. Mientras se adentraba más hacia la zona de peligro, un destello de luz iluminó el cielo una vez más. Su corazón latía con fuerza mientras se preparaba para enfrentar lo que venía. Sabía que este era solo el comienzo, la lucha por la supervivencia apenas comenzaba. El estruendo del caos resonaba en el aire mientras Javier se movía ágilmente entre las sombras, los sonidos de su grupo distrayendo a los alienígenas. Las luces centelleantes de las naves alienígenas cortaban la oscuridad, buscando cualquier señal de vida. Su corazón latía con fuerza, impulsado no solo por el miedo, sino también por la adrenalina que lo mantenía alerta. «¡Vamos, vamos!», gritó Javier a su grupo mientras corría hacia un viejo edificio en ruinas que había identificado como un buen lugar para esconderse. Necesitaban planificar su próximo movimiento antes de que los alienígenas se dieran cuenta de que solo estaban tratando de distraerlos. Con un último vistazo al cielo, se lanzó a un rincón oscuro del edificio. Dentro, el aire era denso y frío, impregnado del olor a humedad y suciedad. Javier se acomodó en una esquina, respirando pesadamente mientras escuchaba el eco de las naves alienígenas sobrevolando el área. Los demás llegaron rápidamente, todavía llenos de adrenalina y pánico. «¿Están todos bien?», preguntó Javier, su voz resonando en la penumbra. «Sí», respondió Marco, un poco agitado. «Pero no sé cuánto tiempo más podremos mantener esto. Se están acercando». Ana, que había estado revisando su dispositivo, levantó la vista. «Necesitamos actuar rápido. Si logramos que el dispositivo funcione, podríamos hacer que pierdan la comunicación entre ellos». Su rostro estaba iluminado por la tenue luz que entraba por una ventana rota, mostrando la determinación en sus ojos. Javier se acercó a ella. «¿Cómo va eso? ¿Puedes terminarlo aquí?» «Creo que sí, pero necesito un par de componentes más que no están aquí», respondió Ana, frustrada. «Hay un viejo taller de electrónica a unas cuadras de aquí. Tal vez podamos encontrar lo que necesito allí». «Es arriesgado», dijo Marco, dudando. «Si nos atrapan en el camino». «No hay otra opción», interrumpió Javier, su voz firme. «No podemos quedarnos aquí esperando a que nos encuentren. Si vamos a tener alguna oportunidad, debemos conseguir esos componentes». Ana asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. «De acuerdo, pero debemos ser extremadamente cuidadosos. No podemos hacer ruido».
Javier dirigió al grupo hacia la salida trasera del edificio. La noche era oscura y silenciosa, con sombras proyectándose en cada esquina. Se movían como fantasmas, asegurándose de que cada paso fuera cauteloso y silencioso. El sonido distante de las naves alienígenas continuaba llenando el aire, creando una atmósfera tensa y opresiva. Al llegar al taller de electrónica, encontraron la puerta entreabierta y cubierta de polvo y telarañas. Javier empujó suavemente la puerta y entraron en un espacio desordenado lleno de piezas electrónicas obsoletas y herramientas desgastadas. La luz de la luna iluminaba algunos rincones, revelando el caos del lugar. «Rápido, busquemos lo que necesitamos», dijo Ana mientras comenzaba a revisar las estanterías llenas de componentes electrónicos desechados. «¿Qué exactamente estamos buscando?», preguntó Marco mientras hojeaba una caja llena de cables viejos. «Resistencias, circuitos integrados, cualquier cosa que pueda servir para mi dispositivo», respondió Ana con urgencia. Su mente estaba claramente enfocada en el trabajo. Javier se movía entre las mesas de trabajo cubiertas de polvo y herramientas oxidadas. Tenía un ojo entrenado para saber qué buscar en un entorno así, pero cada segundo sentía que la presión aumentaba. Sabía que los alienígenas podían aparecer en cualquier momento. Mientras Ana seguía buscando frenéticamente los componentes que necesitaba, Javier notó una caja metálica en una esquina oscura. «Aquí hay algo», exclamó mientras se acercaba a inspeccionarla. Al abrirla, encontró una serie de circuitos y dispositivos que parecían intactos. «Esto podría servirte», dijo mientras sacaba los componentes y se los entregaba a Ana. «Perfecto. Esto es justo lo que necesitaba», respondió Ana, su rostro iluminándose con una mezcla de alivio y concentración. Marco revisaba otra mesa cuando escuchó un ruido proveniente del exterior. Se congeló en su lugar y miró a Javier con ojos aterrados. «¿Lo oyeron?». Javier levantó una mano para pedir silencio. El sonido era cada vez más claro, pasos pesados y voces distantes que hablaban en un idioma gutural e incomprensible. La realidad golpeó a Javier, los alienígenas estaban cerca. «Tenemos que salir de aquí, ahora», dijo Javier en voz baja pero urgente. «No tenemos tiempo». Ana rápidamente guardó los componentes en su mochila, mientras Marco aseguraba las herramientas que había encontrado. Sin embargo, cuando estaban listos para salir, la puerta del taller se abrió de golpe. Un alienígena alto y delgado entró, sus ojos brillando con una luz fría y calculadora. Era uno de los soldados que habían estado buscando a los humanos sobrevivientes. Javier sintió su corazón latir con fuerza mientras el ser miraba a su alrededor. «¡Cúbranse!», gritó Javier mientras se lanzaba detrás de una mesa de trabajo. El caos se desató en la intersección mientras las naves alienígenas dirigían sus luces hacia donde el grupo de Javier había hecho ruido. El sonido de los motores resonaba con un zumbido ominoso, y Javier sintió como la adrenalina recorría su cuerpo. Tenía que actuar rápido. Aprovechando la distracción que había creado, se movió con agilidad entre los escombros, buscando un lugar desde donde pudiera tener una mejor vista de la situación. Desde un rincón oscuro detrás de un viejo automóvil volcado, observó a los soldados alienígenas desembarcar de sus naves. Eran criaturas imponentes, con piel grisácea y ojos brillantes que parecían escanear el área en busca de cualquier amenaza. «¡Vamos, rápido!», gritó Javier a su grupo a través de la radio, su voz tensa. «Desplacen hacia el centro comunitario mientras puedo mantenerlos ocupados». Mientras los alienígenas comenzaban a acercarse, Javier tomó una respiración profunda y se preparó para hacer ruido. Con un movimiento rápido, lanzó una piedra hacia un lado. El sonido del impacto hizo que las criaturas se giraran en esa dirección, justo lo que necesitaba. «Avancen ahora», ordenó, mientras se mantenía en su posición, disparando su rifle hacia el aire para llamar más la atención. Las balas resonaron en la noche, un eco de desafío que llenó el aire con una mezcla de miedo y determinación. Los alienígenas, sorprendidos por el sonido del disparo, comenzaron a avanzar hacia él. Javier sabía que no podía dudar. Su mente era un torbellino de pensamientos y emociones. Cada disparo que realizaba era un recordatorio del dolor y la pérdida que había sufrido. Pero también era un grito de lucha por aquellos que aún estaban vivos. Con movimientos precisos, disparó a un grupo de alienígenas que se acercaban demasiado. Los proyectiles impactaron contra sus armaduras, pero los enemigos eran robustos, no se detuvieron. Javier necesitaba tiempo, y mientras pensaba en cómo lograrlo, recordó que había explosivos en el viejo almacén que habían dejado atrás. «Chicos, volveré a la planta», gritó Javier por la radio. «Voy a conseguir explosivos para crear una distracción mayor. Sigan avanzando hacia el refugio».
No. No te arriesgues más de lo necesario, respondió Ana, su voz llena de preocupación. Es la única opción, insistió Javier. Confíen en mí. Sin esperar respuesta, comenzó a retroceder lentamente, manteniendo su rifle levantado mientras disparaba ocasionalmente para mantener la atención de los alienígenas. El camino de regreso era un laberinto de ruinas. Mientras corría entre los escombros, sintió la presión del tiempo aplastarlo. Cada segundo contaba. Las luces alienígenas iluminaban su camino, y podía escuchar los gritos lejanos de otros sobrevivientes atrapados en la ciudad. Finalmente, llegó al viejo almacén donde sabía que podrían encontrar explosivos. La puerta estaba entreabierta, y un grupo de alienígenas patrullaba cerca. Sabía que tenía que ser rápido y silencioso. Con un movimiento ágil, Javier se deslizó dentro del almacén y comenzó a buscar entre las cajas y los restos de maquinaria. En un rincón oscuro, encontró lo que parecía ser una serie de explosivos antiguos. No sabía si funcionarían, pero no tenía tiempo para dudar. Los recogió con rapidez y escuchó el sonido creciente de los alienígenas acercándose. Mientras se preparaba para salir del almacén, un estruendo resonó afuera. Las naves alienígenas estaban sobrevolando el área de nuevo. Podía ver las luces parpadeantes a través de las ventanas rotas. Su corazón latía con fuerza al pensar en sus amigos y en cómo estaban avanzando hacia el refugio sin él. «Javier, ¿dónde estás?», la voz de Ana resonó por la radio, llena de temor. «Estoy bien», respondió rápidamente, tratando de mantener la calma. «He encontrado explosivos y me dirijo hacia ustedes ahora». A medida que hablaba, sintió la presión del mundo sobre sus hombros. Debía regresar antes de que fuera demasiado tarde. Con los explosivos cuidadosamente asegurados, Javier salió del almacén y se movió rápidamente entre las sombras. La noche estaba oscura, pero las luces alienígenas iluminaban su camino. Los sonidos de los disparos resonaban a lo lejos, indicando que su grupo estaba aún en acción. Finalmente llegó al centro comunitario. Las puertas estaban cerradas, pero pudo ver a Ana y Marco asomándose por una ventana rota, sus rostros ansiosos iluminados por las luces parpadeantes fuera del edificio. «¡Javier!», Ana exclamó al ver su figura aparecer en la oscuridad. ¿Lo conseguiste? «Sí. Pero tenemos poco tiempo», respondió él mientras entraba corriendo, cerrando la puerta detrás de él con un golpe ensordecedor. «Necesitamos preparar estos explosivos para crear una distracción mayor». Ana asintió rápidamente y comenzó a buscar materiales en el centro comunitario que pudieran ayudarles a armar los explosivos. Marco se encargó de asegurar las ventanas y las puertas, asegurándose de que estuvieran protegidos mientras trabajaban. Mientras tanto, Javier sintió que el tiempo se deslizaba entre sus dedos. La realidad del peligro inminente se cernía sobre ellos como una sombra oscura. Cuando Ana terminó de preparar los explosivos improvisados, miró a Javier con determinación. «Esto debería hacer suficiente ruido para atraerlos lejos del refugio», dijo ella mientras sostenía el dispositivo con firmeza. «Perfecto», dijo Javier con una mezcla de alivio y nerviosismo. «Colocaremos esto cerca de la entrada principal y luego nos retiraremos al interior». El grupo se movió rápidamente hacia la entrada del centro comunitario, colocando los explosivos en el lugar adecuado. El sonido del caos afuera seguía creciendo, sabían que cada segundo era vital. «Cuando esto explote, debemos movernos rápido hacia el refugio», advirtió Marco mientras aseguraba los cables de los explosivos. «No podemos quedarnos aquí». Javier asintió. «Listos, ahora». Ana activó el dispositivo y con un clic sonoro, los explosivos comenzaron a contar atrás. El grupo se retiró rápidamente al interior del edificio, buscando refugio tras una pared resistente. La tensión en el aire era palpable mientras esperaban el momento clave. Javier podía sentir su corazón latiendo con fuerza, cada respiración era un recordatorio del peligro que acechaba fuera. Y entonces sucedió. Un estruendo ensordecedor llenó el aire cuando los explosivos detonaron en una explosión brillante. La onda expansiva sacudió el edificio y un destello iluminó el exterior como si fuera día por un breve instante. Javier sintió que el suelo temblaba bajo sus pies mientras miraba por una rendija hacia el exterior. Los alienígenas estaban desorientados, sus luces parpadeantes girando erráticamente en todas direcciones. Era su oportunidad. «¡Ahora!», gritó Javier mientras se lanzaban hacia la salida del centro comunitario. A medida que corrían hacia la confusión creada por la explosión, confiaban en que su plan funcionaría y que no serían detectados. La estrategia había funcionado, los alienígenas estaban distraídos por la explosión y el caos reinante les daba una pequeña ventaja.
Pero Javier sabía que esto no era más que una pausa momentánea en una lucha mucho más grande por la supervivencia. Mientras corrían hacia el refugio designado donde otros sobrevivientes estaban esperando, Javier sintió una mezcla de esperanza y temor. Habían logrado escapar por ahora, pero sabían que la verdadera batalla apenas comenzaba. El refugio estaba lleno de rostros cansados y preocupados, personas que habían sobrevivido a la primera oleada de la invasión alienígena. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda al ver la mezcla de desesperación y determinación en los ojos de aquellos que habían encontrado un lugar seguro, al menos por el momento. «Javier». «Ana». «Marco», exclamó un hombre de mediana edad mientras se acercaba rápidamente. Era Luis, un líder comunitario que había estado guiando a los sobrevivientes desde el estallido de la guerra. «¿Dónde están los demás? Están a salvo». «Estamos bien, pero necesitamos prepararnos», respondió Javier mientras se sacudía el polvo de su ropa. «Acabamos de crear una distracción, pero no podemos quedarnos aquí mucho tiempo. Necesitamos reforzar las defensas y unir a todos los que podamos». Luis asintió con seriedad. «Hay más personas que han llegado, pero no todas están en condiciones de luchar. Algunos están heridos y otros simplemente han perdido la esperanza». Ana se acercó a Javier, su rostro pálido por el estrés. «Necesitamos que todos se unan. Si logramos organizar a la comunidad, podríamos tener una oportunidad real de defendernos». «¿Cómo lo hacemos?», preguntó Marco, mirando a su alrededor con incertidumbre. «No tenemos suficientes armas ni recursos». «Podemos improvisar», sugirió Javier, su mente trabajando rápidamente. «Hay herramientas en el taller de electrónica que podríamos usar para crear armas caseras. También tenemos que aprovechar lo que tenemos, barricadas, trampas, cualquier cosa que pueda ralentizar a los alienígenas». Luis frunció el ceño, pensativo. «Podemos hacer eso. Si todos colaboramos, quizás podamos construir algo efectivo. Pero necesitamos motivar a la gente, muchos están asustados y no saben qué hacer». «Déjamelo a mí», dijo Javier, sintiendo como la determinación comenzaba a brotar en su interior. Sabía que debía transmitirles esperanza si querían sobrevivir. «Reúne a todos en el salón principal. Voy a hablar con ellos». Mientras Luis se dirigía a reunir a los sobrevivientes, Javier tomó una respiración profunda y miró a Ana y Marco. Ambos tienen habilidades valiosas. «Ana, tú podrías ayudar a los heridos y asegurarte de que estén listos si la situación se complica. Marco, busca herramientas y materiales en el refugio para que podamos empezar a construir». Ambos asintieron y se pusieron manos a la obra. Ana se dirigió a un rincón donde algunos sobrevivientes estaban tratando de curar a los heridos con suministros limitados, mientras Marco se aventuraba hacia un área donde había cajas y muebles apilados. Javier se dirigió al salón principal, donde varios rostros se giraron hacia él al entrar. La atmósfera era tensa, llena de incertidumbre y miedo. Se aclaró la garganta y comenzó a hablar. «Sé que todos están asustados», comenzó, su voz resonando en el silencio del salón. «Pero hemos sobrevivido hasta aquí porque hay algo dentro de nosotros, algo que los alienígenas no pueden entender, nuestra voluntad de luchar por lo que amamos». Los murmullos crecieron entre la multitud a medida que sus palabras resonaban en sus corazones. «No estamos solos en esto. Cada uno de ustedes tiene algo valioso que aportar. Algunos son médicos, otros son ingenieros, y otros son padres, hermanos o amigos dispuestos a proteger a sus seres queridos». Javier hizo una pausa, observando las reacciones de las personas. Vio algunos rostros tensos relajarse ligeramente, la chispa de la esperanza comenzando a encenderse en sus ojos. «Si trabajamos juntos y utilizamos nuestras habilidades, podemos crear defensas y estrategias para mantener a raya a los alienígenas», continuó. «No podemos quedarnos aquí esperando ser derrotados. Esta es nuestra casa, nuestro hogar, y debemos defenderlo». Unos murmullos de aprobación comenzaron a surgir entre la multitud. Javier sintió que su corazón latía con fuerza, sabía que estaba tocando una fibra sensible. «Hoy es el día en que dejamos atrás el miedo», concluyó Javier con fervor. «Hoy comenzamos a luchar por nuestra supervivencia y por el futuro de nuestras familias». La sala estalló en aplausos tímidos al principio, pero pronto se convirtió en un clamor fuerte y decidido. Las personas comenzaron a levantarse, llenas de energía renovada. «Sí. Lucharemos», gritó una mujer desde el fondo. Javier sonrió mientras veía cómo las personas empezaban a organizarse, hablando entre sí sobre lo que podían hacer. Esa chispa de esperanza era lo que necesitaban para comenzar a luchar. Mientras tanto, Ana había comenzado a curar a los heridos,
Con cada vendaje que ponía y cada palabra amable que ofrecía, ella también estaba contribuyendo a esa lucha colectiva. Marco regresó con un grupo de hombres y mujeres dispuestos a ayudar con herramientas improvisadas. He encontrado algunas cosas útiles, dijo emocionado mientras mostraba un par de palas y tubos metálicos. Podemos usarlas para construir barricadas y trampas. Javier se acercó al grupo mientras comenzaban a discutir ideas sobre cómo organizarse para construir defensas efectivas. La energía en el refugio era palpable, todos estaban dispuestos a trabajar juntos. Vamos a necesitarlos todos, dijo Javier mientras miraba alrededor del grupo reunido. Dividámonos en equipos, uno se encargará de las barricadas, otro se enfocará en las trampas y otro buscará más materiales por toda la ciudad. Las personas comenzaron a moverse rápidamente, organizándose en grupos pequeños para llevar a cabo sus tareas asignadas. Javier sintió una oleada de satisfacción al ver cómo todos se unían. Sin embargo, mientras trabajaban en sus tareas, un escalofrío recorrió la espalda de Javier. Algo dentro de él le decía que el tiempo no estaba de su lado, sabía que los alienígenas no tardarían en volver a atacar. A medida que caía la noche, las luces alienígenas comenzaron a iluminar el cielo nuevamente, pero esta vez Javier sentía que estaban mejor preparados. Con el refugio fortalecido y la moraleja alta entre los sobrevivientes, Javier se sintió más decidido que nunca. Se reunió con Ana y Marco para revisar los planes finales. «Estamos listos», dijo Ana mientras revisaba los vendajes que había preparado para posibles heridos durante el ataque. «Lo estamos», respondió Javier con firmeza. «Pero debemos permanecer atentos y listos para actuar en cualquier momento». La noche avanzaba lentamente mientras esperaban el inevitable encuentro con sus enemigos. La tensión era palpable, pero había una chispa de esperanza en el aire, estaban listos para luchar por lo que les importaba. Y así, mientras las luces alienígenas brillaban en el cielo oscuro como estrellas malignas, Javier supo que estaban listos para enfrentarse al desafío más grande de sus vidas. La noche se cernía sobre la ciudad devastada, y el refugio brillaba débilmente con luces improvisadas que iluminaban los rostros de los sobrevivientes. El aire estaba impregnado de un silencio inquietante, interrumpido solo por el sonido de herramientas golpeando y el murmullo de la gente organizándose. Javier sabía que el ataque de los alienígenas podría llegar en cualquier momento, y la tensión se sentía en cada rincón del refugio. «Todos, escuchen», dijo Javier mientras se mantenía en pie frente al grupo reunido en el salón principal. «Hemos hecho un gran trabajo preparándonos, pero debemos continuar atentos. Los alienígenas no se detendrán hasta que nos hayan encontrado. Debemos estar listos para defendernos». La multitud murmuró en respuesta, algunos asintiendo con determinación. Ana se movió entre ellos, asegurándose de que los heridos estuvieran cómodos y atendidos. Su presencia era un bálsamo en medio del caos, y Javier sintió una profunda gratitud por su dedicación. Marco, por su parte, había estado trabajando incansablemente con un grupo de ingenieros improvisados. Habían construido barricadas utilizando escombros y piezas de metal que habían encontrado en las cercanías. Era un esfuerzo colectivo que comenzaba a tomar forma, y la emoción llenaba el aire. «¿Cómo vamos con las trampas?», preguntó Javier a Marco, quien estaba ajustando una trampa improvisada hecha de cables y escombros. «Ya hemos colocado 2 cerca de la entrada principal y estamos trabajando en una más hacia el sur», respondió Marco, su voz emocionada. «Si logramos atraerlos hacia ellas, podremos ganar tiempo». Javier asintió, sintiendo que el plan comenzaba a tomar forma. Sin embargo, no podía evitar sentir una creciente inquietud en su interior. Sabía que mientras más se acercaba el momento del ataque, más difícil sería. La noche se cernía sobre la ciudad, y el ambiente en el refugio se tornaba cada vez más tenso. Las luces alienígenas iluminaban el cielo, proyectando sombras siniestras sobre las calles desiertas. Javier se encontraba en el salón principal, observando cómo los sobrevivientes terminaban de preparar las defensas que habían trabajado con tanto esfuerzo. Había un aire de determinación que lo envolvía, pero también una sensación de inminente peligro. «¿Están todos listos?», preguntó Javier a su grupo mientras se acercaba a Ana y Marco, quienes estaban revisando las herramientas y los explosivos que habían conseguido. «Listos para lo que venga», respondió Ana, su voz firme. «He preparado vendajes y suministros médicos para cualquier herido, y hemos asegurado las ventanas y puertas». «Yo he estado revisando las trampas», agregó Marco, su rostro iluminado por la luz tenue de una linterna. «Si los alienígenas intentan entrar, se llevarán una sorpresa». Javier asintió, apreciando la dedicación que todos mostraban. «Muy bien. No podemos permitirnos fallar.
Lo que hemos construido aquí es nuestra última línea de defensa. Mientras el grupo se organizaba, un sonido distante resonó en la noche, un zumbido creciente que se hacía más fuerte con cada segundo. Javier levantó la vista hacia el cielo, donde las naves alienígenas comenzaban a descender. La tensión en el refugio se palpaba en el aire, todos comprendían que el momento decisivo estaba llegando. «¡Están aquí!», gritó alguien desde la parte trasera del refugio, y la alarma se extendió rápidamente entre los presentes. «Todos a sus posiciones», ordenó Javier con voz autoritaria. «Recuerden sus roles. Si uno de nosotros cae, debemos proteger a los demás». El refugio se llenó de actividad mientras los supervivientes se movían rápidamente, tomando sus posiciones en las barricadas y preparándose para lo inevitable. Javier sintió que su corazón latía con fuerza, sabía que este sería el momento que definiría su futuro. Las luces alienígenas brillaban intensamente mientras las naves comenzaban a descender más cerca del refugio. Javier miró a su alrededor, viendo a los rostros de sus compañeros llenos de determinación, pero también de miedo. «No tengan miedo. Lucharemos juntos», gritó para infundir coraje en los corazones de los presentes. La respuesta fue un grito colectivo de determinación y coraje. De repente, el sonido ensordecedor de la explosión resonó en el exterior, y Javier sintió como el suelo temblaba bajo sus pies. Los alienígenas habían comenzado su ataque. El primer grupo de criaturas se lanzó hacia las barricadas, sus figuras oscuras contrastando con la luz brillante de las naves que flotaban sobre ellos. «¡Ahora!», gritó Javier mientras disparaba su rifle hacia el primer grupo de alienígenas que intentaba entrar. Los disparos resonaban en el aire mientras Javier y los demás se defendían con todo lo que tenían. La tensión era palpable, cada uno sabía que su vida dependía de la efectividad de sus defensas. Ana se movía entre los heridos, asegurándose de que todos tuvieran atención médica mientras Marco activaba las trampas improvisadas que habían colocado. Las explosiones resonaban a su alrededor, y el caos reinante llenaba la noche. «¡Detrás de ti!», gritó Marco cuando un alienígena logró sortear las barricadas. Javier giró rápidamente y disparó, impactando al enemigo en el pecho. La criatura cayó al suelo con un grito gutural. «¡Bien hecho!», exclamó Marco mientras ayudaba a otros a reforzar las defensas. Sin embargo, no era suficiente. Más alienígenas comenzaban a llegar, superando las barricadas con fuerza bruta. Javier sintió como la desesperación comenzaba a apoderarse de él, sabían que no podrían resistir indefinidamente. «Necesitamos hacer más ruido». «Distráiganlos», ordenó Javier a su equipo. «Ana, usa los explosivos. Marco, ayúdame a reforzar la entrada». Ana corrió hacia el área donde habían colocado los explosivos, preparándose para activarlos en el momento adecuado. Mientras tanto, Javier y Marco trabajaron juntos para mover los escombros y fortalecer la barricada. El sonido de las criaturas gritando y rompiendo partes del refugio llenaba el ambiente. La situación se volvía cada vez más crítica. Algunos sobrevivientes empezaban a caer bajo la presión del ataque. «No se rindan. Recuerden por qué luchamos», gritó Javier mientras disparaba nuevamente hacia un grupo de alienígenas que intentaban abrirse camino. Cada disparo era un recordatorio del sacrificio que estaban haciendo por aquellos a quienes amaban. Ana finalmente activó los explosivos y una gran explosión resonó en el refugio. La onda expansiva sacudió las paredes y desvió la atención de los alienígenas hacia el ruido ensordecedor. Javier aprovechó la oportunidad. «¡Ahora, avancen!», gritó mientras lideraba a su equipo hacia un nuevo punto defensivo. Los sobrevivientes comenzaron a moverse, aprovechando la distracción causada por la explosión. Con un renovado sentido de urgencia, comenzaron a atacar a los alienígenas desde diferentes ángulos, utilizando lo que tenían a mano como armas improvisadas. Javier sentía como la adrenalina corría por sus venas mientras luchaban juntos. Era un caos absoluto, disparos resonando por todas partes, gritos de dolor y determinación llenando el aire. Cada uno estaba luchando por su vida, por sus seres queridos. A medida que la batalla continuaba, Javier comenzó a notar algo inusual. Algunos alienígenas parecían estar retrocediendo ante la presión del ataque humano. «Sigan luchando, no se detengan», gritó mientras veía cómo otros sobrevivientes se unían al combate. Poco a poco, el grupo comenzó a ganar terreno. Las criaturas alienígenas parecían dudar ante la resistencia humana, el espíritu de lucha estaba prevaleciendo sobre el miedo. De repente, una figura imponente apareció entre las sombras. Un líder alienígena, más grande y más feroz que los demás, avanzaba hacia ellos con determinación. Sus ojos brillaban con una intensidad aterradora mientras observaba a sus oponentes. «Es ahora o nunca»,
gritó Javier al ver al líder alienígena acercarse. ¡Todos juntos! Javier tomó una respiración profunda y cargó hacia adelante junto con Marco y Ana, enfrentándose al líder alienígena con todo lo que tenían. Cada golpe era una mezcla de miedo y valor. Sabían que esta pelea podría ser decisiva para su supervivencia. El enfrentamiento fue feroz. El líder alienígena atacaba con rapidez y fuerza sobrehumana, pero Javier sintió como la adrenalina lo impulsaba. Con cada movimiento esquivaba ataques mientras disparaba su rifle con precisión. Ana logró encontrar una abertura y lanzó una bomba improvisada cerca del líder alienígena, causando una explosión que lo desorientó momentáneamente. ¡Ahora!, gritó Marco mientras se unía al ataque. Los tres trabajaron juntos para aprovechar la oportunidad y comenzaron a golpear al líder. La batalla continuaba en su clímax, el refugio temblaba bajo el peso del conflicto y las luces brillantes iluminaban la escena caótica. Sin embargo, había algo en la mirada decidida de Javier que les decía que no podían rendirse. Un último golpe coordinado entre ellos logró derribar al líder alienígena, quien cayó al suelo con un estruendo ensordecedor. Un grito gutural resonó en el aire mientras los otros alienígenas comenzaron a retroceder ante la caída de su líder. Javier sintió una oleada de triunfo al ver cómo sus enemigos retrocedían. «¡Lo logramos! ¡Sigamos luchando!», gritó mientras animaba a sus compañeros. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse entre los escombros. Aunque muchos aún estaban heridos o exhaustos por la batalla, había una chispa renovada en sus corazones. Mientras aún luchaban por mantenerse firmes ante cualquier ataque adicional, sabían que habían encontrado fuerza en su unidad y determinación para sobrevivir. Habían enfrentado al enemigo y habían demostrado que no estaban dispuestos a rendirse, juntos eran más fuertes. Javier miró alrededor y vio rostros determinados entre sus compañeros sobrevivientes. Sabían que aún había un largo camino por recorrer, pero estaban listos para enfrentarlo juntos. El amanecer iluminaba lentamente el refugio, sus rayos dorados filtrándose entre los escombros y revelando la devastación que había dejado la batalla. Javier se encontraba de pie, observando a los sobrevivientes mientras comenzaban a levantarse, algunos con heridas visibles y otros con el espíritu aún adormecido por el cansancio. Habían ganado una batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. Ana, ¿cómo están los heridos?, preguntó Javier, dirigiéndose hacia donde la científica estaba atendiendo a varias personas. Algunos están graves, pero he podido estabilizarlos, respondió Ana, su rostro cansado pero decidido. Necesitamos más suministros médicos si queremos mantenerlos con vida. Voy a enviar a algunos a buscar más, dijo Javier, sintiendo que el peso de la responsabilidad caía sobre sus hombros nuevamente. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo, los alienígenas volverán. Marco se acercó, aún con la adrenalina corriendo por sus venas. ¿Qué hacemos ahora? Sí. El sol comenzaba a asomarse en el horizonte, iluminando el caos que había dejado la batalla. Javier se encontraba en la entrada del refugio, observando cómo los sobrevivientes se recuperaban y organizaban los restos del enfrentamiento. La lucha había sido feroz, pero habían ganado una victoria significativa al derribar al líder alienígena. Sin embargo, el peligro aún no había desaparecido. ¿Estás bien?, preguntó Ana, acercándose a Javier con una mirada preocupada. Su rostro estaba sucio y marcado por la fatiga, pero sus ojos brillaban con determinación. Sí, pero debemos estar preparados, respondió Javier, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. No podemos permitir que esto sea solo una victoria temporal. Necesitamos aprovechar este momento. Marco se unió a ellos, limpiándose la frente con el dorso de la mano mientras miraba los restos de la batalla. Los alienígenas podrían regresar en cualquier momento, especialmente ahora que han perdido a su líder, advirtió, su tono grave. Exactamente, dijo Javier, sintiéndose más decidido que nunca. Debemos seguir organizando a todos y establecer un plan para las próximas horas. No podemos quedarnos aquí esperando que regresen. Ana asintió. Voy a hablar con algunos de los heridos y asegurarme de que estén estables. También puedo ayudar a aquellos que están tratando de reparar las barricadas. Yo me encargaré de reunir a los demás y ver cómo están los suministros, dijo Marco antes de dirigirse hacia el centro del refugio, donde había un grupo de sobrevivientes discutiendo sobre lo que había sucedido. Mientras tanto, Javier se sentó en un viejo barril, tratando de pensar en la mejor manera de proceder. La victoria había traído consigo una nueva esperanza, pero también una sensación de urgencia. Sabía que necesitaban prepararse para un posible contraataque. A medida que pasaban las horas, el refugio se llenó de actividad. Los sobrevivientes trabajaban juntos,
reconstruyendo barricadas y organizando los suministros que les quedaban. Javier se movía entre ellos, ofreciendo palabras de aliento y asegurándose de que todos estuvieran comprometidos con su causa. De repente, un grito resonó desde la entrada del refugio. «¡Vienen más!». La voz temblorosa pertenecía a uno de los jóvenes que había estado en la vigilancia. Javier sintió que su corazón se aceleraba mientras corría hacia la entrada, seguido por Ana y Marco. Al asomarse, vio una multitud de alienígenas acercándose, sus figuras oscuras recortadas contra el cielo iluminado por el amanecer. La flota alienígena parecía haber regresado con más fuerza. «Todos a sus posiciones». «Preparens para defenders», gritó Javier mientras organizaba a todos rápidamente. El refugio se llenó de actividad frenética. Los sobrevivientes tomaron sus armas improvisadas y se colocaron detrás de las barricadas que habían construido. Javier pudo ver el miedo en algunos rostros, pero también vio determinación. Sabían lo que estaba en juego. «Esta vez no caeremos tan fácilmente», dijo Ana mientras preparaba algunas trampas más con gran rapidez. «Tenemos que hacer que paguen por lo que hicieron». «Exactamente», exclamó Javier, sintiendo como la adrenalina corría por sus venas. «Recuerden lo que hemos logrado juntos. No somos solo individuos, somos una comunidad dispuesta a luchar». Las luces alienígenas comenzaban a brillar con intensidad mientras las criaturas se acercaban al refugio. El sonido del zumbido resonante llenaba el aire, una sensación de inminente peligro envolvía a todos. «Estén listos», ordenó Javier, tomando su rifle y apuntando hacia la entrada. «Cuando lleguen, no debemos dudar». El momento llegó cuando los extraterrestres comenzaron a atravesar las barricadas. Un grito gutural resonó en el aire mientras la primera ola de alienígenas entraba al refugio. Sin pensarlo dos veces, Javier disparó su rifle, impactando a uno de los enemigos en el pecho. «Disparen», gritó mientras una lluvia de balas comenzaba a llover sobre los alienígenas entrantes. La batalla estalló nuevamente en medio del refugio. Los sobrevivientes luchaban con todo lo que tenían. Ana estaba en movimiento constante, ayudando a los heridos y asegurándose de que todos tuvieran lo necesario para seguir luchando. Marco activaba trampas improvisadas y lanzaba objetos para desviar la atención de los alienígenas. La lucha era brutal y caótica. Cada segundo contaba mientras los alienígenas intentaban abrirse camino entre las barricadas. Javier sentía la presión aumentar en su pecho, sabía que debían resistir. «No se rindan. Recuerden por qué estamos aquí», gritó Javier entre disparos y explosiones. La determinación en su voz parecía resonar entre todos los presentes. A medida que la batalla continuaba, Javier comenzó a notar algo extraño. Algunos alienígenas estaban retrocediendo ante la resistencia humana. La cohesión entre los sobrevivientes estaba dando frutos, estaban luchando como nunca antes. «Lo estamos logrando», exclamó Marco mientras disparaba a un grupo de alienígenas que se acercaban demasiado. «Sigamos empujando». Sin embargo, en medio de la confusión, Javier vio algo que le heló la sangre. Otra figura imponente apareció entre las sombras. Era un segundo líder alienígena, más grande y feroz que el primero, avanzando hacia ellos con una ferocidad aterradora. «Todos juntos. No dejemos que nos dividan», gritó Javier mientras se preparaba para enfrentar al nuevo líder junto con Ana y Marco. La batalla estalló nuevamente. El nuevo líder alienígena atacaba con fuerza sobrehumana, lanzando a los sobrevivientes contra las paredes del refugio. Javier sintió como su cuerpo se tensaba ante la presión del combate. Con cada ataque esquivado y disparo realizado, sentía que la determinación crecía en su interior. No podían permitir que este nuevo enemigo los derrotara, debían luchar hasta el final. «Distráiganlo, voy a intentar flanquearlo», gritó Javier mientras corría hacia un lado para encontrar una mejor posición. Ana y Marco seguían atacando al líder con todas sus fuerzas, pero era evidente que necesitaban un plan más estratégico. Mientras se movía rápidamente entre las sombras del refugio, Javier sintió como la adrenalina lo impulsaba. Tenía que encontrar una forma de desestabilizar al líder alienígena. Con un movimiento rápido, encontró una trampa improvisada cerca del suelo y decidió utilizarla a su favor. «Ana, Marco, atráiganlo hacia aquí», gritó mientras preparaba la trampa para activarla en el momento justo. Ana y Marco comenzaron a lanzar objetos y hacer ruido para desviar la atención del líder alienígena. Con cada movimiento, lograron atraerlo hacia la trampa, y Javier sintió como su corazón latía con fuerza al ver el momento adecuado. «¡Ahora!», gritó mientras activaba la trampa justo cuando el líder alienígena estaba cerca. La trampa se cerró con un estruendo ensordecedor, atrapando al enemigo y obligándolo a retroceder momentáneamente.
Aprovechemos esta oportunidad, exclamó Javier mientras disparaba su rifle hacia el líder atrapado. Las balas impactaron contra su armadura con fuerza, sabía que tenían que actuar rápido antes de que lograra liberarse. Marco y Ana se unieron al ataque, disparando sin piedad mientras el líder alienígena intentaba liberarse de la trampa. La tensión era palpable, sabían que estaban cerca de lograrlo. Con un último esfuerzo conjunto, lanzaron todo lo que tenían contra el líder alienígena atrapado. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el líder cayó al suelo con un estruendo ensordecedor. Un grito gutural resonó en el aire, mientras los demás alienígenas comenzaron a retroceder al ver caer a su líder. Fue un momento crucial, la moral entre los sobrevivientes volvió a elevarse. «Lo logramos, sigan luchando, no dejemos que se escapen», gritó Javier mientras animaba a todos a continuar atacando con fuerza renovada. El refugio resonaba con gritos de victoria mientras los alienígenas comenzaban a retirarse, desbordados por la resistencia humana. Una mezcla de alivio y triunfo llenó el aire, habían enfrentado al enemigo y habían demostrado su valía. Javier miró a su alrededor y vio sonrisas entre sus compañeros sobrevivientes, sabían que habían logrado algo significativo juntos. Pero también sabían que la lucha no había terminado, había más por hacer. El sol brillaba intensamente ahora, iluminando el refugio después de una larga noche de combate. Aunque muchos estaban heridos y exhaustos, había una chispa renovada en sus corazones, habían luchado juntos y estaban listos para seguir adelante. Mientras el día avanzaba, Javier sabía que debían mantenerse unidos y continuar fortaleciendo su comunidad. Habían enfrentado desafíos inimaginables y habían salido victoriosos, juntos eran más fuertes. La historia de su resistencia apenas comenzaba. El refugio se llenó de un aire vibrante de victoria mientras el sol se alzaba en el horizonte, iluminando los rostros cansados pero determinados de los sobrevivientes. Javier, Ana y Marco se encontraban entre la multitud, sintiendo el peso de lo que habían logrado, pero también la presión de lo que aún estaba por venir. La batalla había sido feroz, pero el enemigo no se detendría, debían prepararse para lo inevitable. «Necesitamos un plan a largo plazo», dijo Javier mientras miraba a su alrededor, observando las barricadas reforzadas que habían construido. «No podemos permitir que vuelvan a atacarnos sin estar preparados». Ana asintió, su expresión seria mientras trataba de organizar sus pensamientos. «Debemos establecer un sistema de vigilancia. Si logramos identificar sus patrones de ataque, podremos anticiparnos a sus movimientos». Marco se acercó, su mente aún procesando la intensidad del combate reciente. «También necesitamos más suministros. Si queremos resistir un asedio prolongado, debemos salir y buscar lo que podamos encontrar en la ciudad». El grupo asintió, sabiendo que la unidad y la cooperación serían fundamentales para su supervivencia. Sin embargo, mientras discutían el sol brillaba intensamente sobre el refugio, iluminando los rostros cansados pero decididos de los sobrevivientes. La batalla había sido feroz, pero habían logrado repeler a los alienígenas, al menos por ahora. Javier se sentía agotado, pero también lleno de una nueva energía. Había un sentido de unidad en el aire, la comunidad que habían formado estaba más fuerte que nunca. Mientras los sobrevivientes se reunían para evaluar los daños y atender a los heridos, Javier se dirigió a Ana y Marco, quienes estaban organizando un grupo de personas para ayudar a los necesitados. «Necesitamos crear un plan a largo plazo», dijo Javier, sintiendo la urgencia en su voz. «No podemos seguir a la defensiva. Debemos encontrar una forma de atacar y eliminar la amenaza de una vez por todas». Ana lo miró con seriedad. «Tienes razón, Javier. Pero necesitamos más recursos. No podemos enfrentarnos a la flota alienígena sin un plan sólido y suministros adecuados». «Y necesitamos aliados», agregó Marco. «Si logramos unir a otros grupos de sobrevivientes, tal vez podamos formar un frente más fuerte». Javier asintió, sintiendo que cada palabra resonaba con la verdad. «Vamos a buscar a otros. Si hay más personas dispuestas a luchar, podemos hacer algo significativo». Después de organizar a los sobrevivientes para que se recuperaran y reforzaran el refugio, Javier, Ana y Marco se prepararon para salir en busca de otros grupos. Con un mapa desgastado en mano y una determinación renovada, partieron hacia las zonas cercanas donde podrían encontrar más sobrevivientes. El camino era peligroso, cada paso estaba lleno de incertidumbre. Las calles estaban marcadas por el caos de la guerra, y el silencio era inquietante. Sin embargo, la esperanza ardía en sus corazones, impulsándolos hacia adelante. Tras varias horas de búsqueda, finalmente encontraron un pequeño grupo de sobrevivientes en una vieja escuela abandonada. Estaban desanimados y asustados,
pero al escuchar la historia de Javier y su comunidad, comenzaron a mostrar interés. Si ustedes han podido resistir y luchar, tal vez podamos hacer lo mismo, dijo una mujer mayor con una mirada decidida. No podemos quedarnos aquí esperando ser derrotados. Javier sintió como su corazón se llenaba de esperanza. Con el apoyo de este nuevo grupo, regresaron al refugio y comenzaron a unir fuerzas. Juntos, compartieron recursos y habilidades, creando un plan más sólido para enfrentar a los alienígenas. Pasaron días trabajando juntos, entrenando a los nuevos miembros y construyendo defensas aún más fuertes. Ana ayudó a mejorar los dispositivos que habían creado anteriormente, mientras Marco utilizaba sus habilidades para construir nuevas trampas y armas improvisadas. Finalmente, llegó el momento decisivo. La comunidad estaba lista para lanzar un ataque contra la nave nodriza alienígena que había estado sobrevolando la ciudad. Habían trazado un plan meticuloso, atraerían a los alienígenas hacia una trampa en la que podrían golpear con fuerza. Recuerden lo que hemos logrado juntos, dijo Javier al reunir a todos antes del ataque final. No estamos luchando solo por nosotros mismos, estamos luchando por el futuro de nuestra humanidad. Esta es nuestra oportunidad de demostrarles que no somos débiles. Los sobrevivientes asintieron con determinación, sus rostros iluminados por la luz del sol naciente. Sabían que tendrían que enfrentarse a muchos peligros, pero también sabían que tenían el poder de cambiar el rumbo de la guerra. Con el plan en marcha, se dividieron en grupos. Algunos se encargarían de atraer la atención del enemigo, mientras otros se prepararían para el ataque sorpresa. Javier lideró uno de los grupos junto con Ana y Marco, sintiendo la adrenalina correr por sus venas mientras avanzaban hacia el lugar donde habían decidido emboscar a los alienígenas. La tensión era palpable mientras se acercaban a la zona designada. Las naves alienígenas comenzaron a aparecer en el horizonte, brillando bajo el sol como sombras ominosas. Javier sintió como su corazón latía con fuerza al ver la flota acercarse. ¡Ahora!, gritó mientras señalaba al grupo que había sido asignado para atraer la atención de los alienígenas. Con una serie de explosiones controladas y ruidos ensordecedores, lograron despistar a los extraterrestres hacia la dirección deseada. Javier y su equipo se movieron rápidamente hacia la trampa que habían preparado. Con precisión y agilidad, comenzaron a atacar desde las sombras mientras los alienígenas caían en su emboscada. Las balas resonaban en el aire mientras las criaturas alienígenas intentaban reagruparse. Pero esta vez, los humanos eran diferentes. Habían aprendido de sus experiencias y luchaban juntos con una determinación implacable. Avancen. ¡No se detengan!, gritó Javier mientras disparaba con furia, viendo cómo sus compañeros se unían al ataque con valentía. La batalla fue feroz. Cada miembro del grupo luchaba con todo lo que tenía, utilizando tanto armas improvisadas como su ingenio para superar al enemigo. Ana continuaba activando dispositivos que desorientaban a los alienígenas, mientras Marco manipulaba las trampas para capturar a aquellos que intentaban escapar. El enfrentamiento alcanzó su clímax cuando Javier se encontró cara a cara con el comandante alienígena, quien había liderado el ataque inicial contra su ciudad. La criatura era imponente y aterradora, pero Javier sintió una oleada de fuerza al recordar todo lo que había perdido y lo que estaba luchando por defender. «¡Por mi familia! ¡Por nuestra humanidad!», gritó Javier mientras disparaba su rifle contra el alienígena con todo su poder. El enfrentamiento fue brutal, ambos luchadores intercambiaron golpes y disparos en un combate mortal. Pero con cada ataque que realizaba Javier, sentía que la determinación crecía en su interior, no podía rendirse. Finalmente, tras una feroz batalla cuerpo a cuerpo y un intercambio de disparos desesperados, Javier logró derribar al comandante alienígena con un disparo certero en su pecho. La criatura cayó al suelo con un grito gutural, y un silencio repentino invadió el campo de batalla. Los otros alienígenas comenzaron a retroceder ante la caída de su líder. Las luces de las naves comenzaron a parpadear mientras se retiraban rápidamente hacia el cielo. Javier sintió una mezcla de alivio y victoria al ver cómo sus enemigos huían. La comunidad había ganado no solo una batalla, sino también una nueva esperanza para el futuro. Mientras se reunía con Ana y Marco entre los escombros del campo de batalla, sintió como el peso del mundo comenzaba a levantarse de sus hombros. Habían luchado juntos y habían demostrado que la humanidad podía resistir incluso ante las adversidades más abrumadoras. «Lo hicimos», dijo Ana con una sonrisa cansada pero satisfecha. «Lo logramos juntos». «Sí», respondió Javier, sintiendo la emoción recorrerlo. «Pero también debemos estar preparados para lo que venga después. Esta guerra no ha terminado». Mientras el sol brillaba sobre ellos, iluminando el nuevo día que comenzaba, Javier sabía que había mucho trabajo por hacer para reconstruir lo que habían perdido.
Pero también sabía que tenían algo invaluable, la fuerza de su comunidad y la voluntad inquebrantable de luchar por su futuro. Así fue como la historia de su resistencia se convirtió en un símbolo de esperanza para todos aquellos que habían sufrido en silencio. Juntos habían enfrentado sus miedos y habían encontrado su voz en medio del caos. Ahora estaban listos para construir un nuevo comienzo, uno donde nunca más serían considerados débiles. La humanidad había encontrado su fuerza en la lucha colectiva y estaba lista para enfrentar cualquier desafío que pudiera venir en el futuro.